su propia firma, J. Epstein Co. Fue el mayor de dos hijos. Epstein y su hermano Mark crecieron en el vecindario de clase media de Seagate, en Coney Island, Brooklyn. Asistió a escuelas públicas cercanas, primero a la Public School 188 y luego a la Mark Twain Junior High School, que estaba cerca. Desde pequeño le gustó tocar el piano y fue un músico relativamente exitoso. Ya de adolescente asistió al Courant Institute of Mathematical Science en la New York University, pero abandonó la institución sin conseguir un título en 1974. Más tarde conoció y trató a prominentes personalidades de la vida pública europea y estadounidense. Especialmente declaró, por ejemplo, ser cofundador de la Fundación Clinton junto al expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y su esposa. Fue profesor de física y matemáticas, banquero, consultor financiero, y cuando había creado su propia firma fue que pudo codearse con celebridades y líderes de todo el mundo. De esto yo no tenía idea, pero mostró un gran interés en mejorar la raza humana a través de la ingeniería genética y la inteligencia artificial, incluido el uso de su propio esperma. Se dirigió a la comunidad científica en varios eventos y ocasiones y comunicó su interés por la eugenesia. En agosto del 2019 se informó que Epstein había planeado sembrar la raza humana con su ADN, inseminando hasta 20 mujeres, usando su complejo de Nuevo México como un rancho de bebés, donde las madres darían a luz a sus hijos. Era un defensor de la criónica y su propia versión idiosincrática del transhumanismo, y había dicho que tenía la intención de que congelaran su pene y su cabeza. En marzo del 2005, una mujer se puso en contacto con el Departamento de Policía de Palm Beach, de Florida, y alegó que una niña mayor había llevado a su hijastra de 14 años a la mansión de Epstein. Allí supuestamente le pagaron $300 para desnudar y masajear a Epstein. Supuestamente se había desvestido, pero abandonó el encuentro en ropa interior. La policía de Palm Beach inició una investigación encubierta de 13 meses sobre Epstein, incluida una búsqueda en su casa. Durante esta investigación, el jefe de policía de Palm Beach, Michael Reiter, acusó públicamente al fiscal estatal del condado, Barry Krischer, de ser demasiado indulgente y pidió ayuda a la Oficina Federal de Investigaciones, el FBI. Cuando el FBI investigó la casa del magnate, encontraron 2 recámaras ocultas y una gran cantidad de fotos de niñas en toda la casa, algunas de las cuales la policía había entrevistado en el curso de su investigación. Pero supuestamente Adriana Ross, una exmodelo de Polonia que se convirtió en asistente de Epstein, había escondido gran parte de la evidencia antes de que llegaran los agentes. Un ex empleado le dijo a la policía que Epstein recibía masajes 3 veces al día. Finalmente, el FBI recopiló informes sobre 34 menores confirmados elegibles para restitución, cuyas acusaciones de abuso por parte de Epstein incluían detalles que se podían corroborar. En mayo del 2006, la policía de Palm Beach presentó una declaración jurada de causa probable, en la que decía que Epstein debería ser acusado de 4 cargos de estos crímenes con menores. El fiscal estatal Krischer convocó a un gran jurado del condado de Palm Beach, lo que generalmente solo se hacía en casos de pena capital. Al presentar pruebas de solo 2 víctimas, el gran jurado devolvió un solo cargo de solicitud por delito grave.
del que Epstein se declaró inocente en agosto del 2006. El 30 de junio del 2008, después de que Epstein se declarara culpable de un cargo estatal por corromper a una menor de edad, fue sentenciado a 18 meses de prisión. Si bien la mayoría de los delincuentes de este tipo condenados en Florida son enviados a una prisión estatal, Epstein fue alojado en un ala privada de la empalizada del condado de Palm Beach y, según la oficina del alguacil, después de 3 meses y medio se le permitió salir de la cárcel con un trato preferente y un acuerdo para continuar realizando su trabajo, lo que no tiene sentido porque Epstein podía dejar la prisión para ir a su oficina, pero por ley este privilegio no lo tenía nadie que hubiera sido encarcelado por ese crimen. Epstein cumplió casi 13 meses antes de ser liberado por un año de libertad condicional en arresto domiciliario, hasta agosto del 2010. Mientras estaba en esta libertad condicional, se le permitieron numerosos viajes en su jet corporativo a sus residencias en Manhattan y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Se le permitían largos viajes de compras y caminar por Palm Beach para hacer ejercicio. Todas las organizaciones sin ánimo de lucro que apoyaba dejaron de permitir sus donativos e intentaron desvincularse a como fuera lugar del nombre Epstein. La opinión pública criticó duramente el trato indulgente que recibía el magnate y posteriormente se destaparon casos de corrupción que también envolvían al sistema judicial de Nueva York. Este caso dio un giro de tuerca cuando Epstein fue encontrado muerto en su celda del Metropolitan Correctional Center en la ciudad de Nueva York a las 6:30 am el 10 de agosto de 2019. Tenía 66 años. Supuestamente se ahorcó en su celda con un trozo de sábana naranja mientras nadie lo estaba cuidando. Su muerte de inmediato hizo surgir un gran número de teorías. La marca del cuello no coincidía con la forma de la cuerda hecha de sábanas que el acusado de crímenes horribles con menores había utilizado para ahorcarse en la prisión mientras estaba a la espera de su juicio por tráfico de ya saben qué tipo, según declaró el fiscal general de Estados Unidos, William Barr. Hubo serias irregularidades y manifestó que lo sucedido fue una tormenta perfecta de errores. La familia cuestionó que 2 cámaras ubicadas en la zona donde se hallaba el reclusorio no funcionaron justo el día de su muerte. Por otro lado, los guardias que debían cuidar la celda del financista no respetaron el protocolo de hacer controles individuales de 30 minutos. Se la pasaron haciendo compras por internet y leyendo noticias deportivas, según el informe. Las circunstancias inusuales que rodearon la muerte de Epstein, sumadas al contexto en el que ésta ocurrió, han generado teorías que sugieren que él no se quitó la vida, sino que alguien o un grupo de personas actuó para evitar que revelara sus conexiones con figuras prominentes en el mundo del entretenimiento, las finanzas y las altas esferas en general, quienes podrían haber visitado su isla para cometer este mismo tipo de abusos. Una pequeña isla del Caribe conocida como Little St. James, de unas 32 hectáreas, ubicada a poco más de 3 kilómetros de la costa de San Tomás, una de las 3 grandes islas del territorio de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, situado al extremo oriental de las Antillas Mayores, cerca de Puerto Rico. Ha sido nombrada como la Isla del Pecado. Fue propiedad de Epstein desde 1998. Según la demanda, entre 2001 y 2018,
Epstein transportaba hasta su isla a niñas y las obligaba a realizar trabajos de, ya se imaginarán qué tipo, absolutamente ilegal, y creo que no lo puedo nombrar en un video. Epstein utilizó un sistema de aviones, helicópteros, barcos, vehículos privados para llevar a mujeres jóvenes y niñas a esta residencia. Allí, las víctimas fueron sometidas engañosamente para convertirse en servidumbre, obligadas a participar en actos y coaccionadas a realizar actividades de este tipo con otras personas a cambio de dinero y trabajos forzosos, de acuerdo con la misma fuente. El plan condujo al abuso y explotación de numerosas personas menores de entre 12 y 17 años. Entre el horror que debía haberse vivido en esa infame isla, hubo al menos 2 chicas que intentaron escapar. En un caso, una víctima de 15 años intentó escapar nadando, pero fue localizada y le retuvieron su pasaporte en un intento de mantenerla cautiva. Otra víctima, que supuestamente había sido obligada a realizar estos actos en Little St. James, intentó escapar de la isla privada, pero Epstein y un grupo de búsqueda la encontraron. La volvieron a llevar a la casa y le señalaron que la sujetarían físicamente o le harían daño si no cooperaba. Epstein supuestamente aprovechó el aislamiento de su residencia en las Islas Vírgenes para que su empresa evitara la detección de su actividad ilegal por las autoridades locales y federales, y evitar que estas mujeres jóvenes y menores de edad lograran escapar de estos horribles tratos. A comienzos de este 2024, fue publicada una segunda tanda de documentos judiciales relacionados al caso. En ellos se explica cómo este criminal y su pareja y cómplice, también victimaria, Ghislaine Maxwell, reclutaban a las jóvenes para obligarlas a trabajar en la mansión frente al mar. 30 mujeres le dijeron a un detective de la policía de Florida que habían hablado de realizar masajes y trabajos en ese lugar, y algunas de ellas recibieron dinero para que llevaran a sus amigas, según declaró un oficial en su testimonio. Los archivos judiciales que integran la demanda contra Maxwell se hicieron públicos por orden de un juez. Maxwell quedó detenida en 2022 por traficar menores para Epstein. Gran parte del material de esta tanda de documentos ya había salido a la luz durante su juicio. Maxwell fue descrita por una de las víctimas como el cerebro de esta red de tráfico. En las más de 900 páginas de estos documentos se incluyen nombres y entrevistas relacionadas con una demanda contra el empresario que fue condenado como delincuente de ya saben qué tipo y murió en prisión. Dentro de la lista de nombres mencionados aparecen muchas celebridades, aunque cabe resaltar que el hecho de que se mencionen no implica que éstas tuvieran relación directa o indirecta con la red de trata o que siquiera supieran lo que estaba pasando en la isla, aunque entre los más sonados está el príncipe Andrés, hermano del rey Carlos III de Reino Unido, a quien las víctimas señalaron como uno de los presuntos criminales. Por ejemplo, Virginia Giuffre dijo que el duque de York la agredió en 3 ocasiones cuando ella tenía 17 años, pero en su mayoría son celebridades o figuras de interés las que nombraron porque tenían algún tipo de trato con los negocios o la vida pública de Epstein. Entre ellos se encuentran Bill Clinton, Donald Trump, Michael Jackson, David Copperfield, Leonardo DiCaprio, Bruce Willis, Cameron Diaz, Kate Blanchett, Naomi Campbell, George Lucas, Kevin Spacey,
Stephen Hawking, Papa Juan Pablo II y Oprah Winfrey. Aunque vale recordar que una de las víctimas, identificada como Joanna Schoberg, declaró que Epstein le llegó a comentar que a Bill Clinton le gustaban jóvenes, refiriéndose a las chicas. Aún así, la mayoría de los nombrados aquí aparecen en los documentos por otros motivos. Ghislaine Maxwell es hija del magnate editorial Robert Maxwell y cumple actualmente una condena de 20 años de prisión por su papel como reclutadora de Epstein. Sus abogados están apelando la sentencia. Chris Cornell, ex líder de la icónica banda de rock Soundgarden, fue hallado sin vida el 18 de mayo del 2017, a pesar de que la causa de muerte fue catalogada como que él mismo se quitó la vida. El colectivo Anonymous vinculó su fallecimiento con esta red encabezada por el empresario Jeffrey Epstein. La muerte de Cornell fue repentina, pues llevaba años alejado de vicios y se encontraba viviendo plenamente sus proyectos musicales. Fue hasta mediados del 2020, y aquí es donde se relaciona con el caso Epstein, que el colectivo Anonymous emitió un comunicado en el que se aseguraba que artistas reconocidos como Avicii, Chris Cornell, Kurt Cobain y Chester Bennington no se habían quitado la vida, sino que alguien más se las había quitado cuando ellos trataron de desenmascarar a una red de abusadores de personas muy menores. De acuerdo con esta teoría, los artistas, todos ellos quienes supuestamente fallecieron a causa de provocarse la muerte, han tenido valiosa información sobre lo que sucede en las altas esferas políticas y empresariales. En específico, habrían ido a fiestas de la élite en las que Donald Trump y Jeffrey Epstein habrían supuestamente cometido tales actos. Por eso se les tenía que silenciar. Según estos activistas, a estas celebridades cuyas vidas fueron terminadas porque sabían demasiado y que estaban dispuestas a descubrir la red de mentiras, se le suma Paul Walker, que también tuvo un fatídico final. En tanto, entre las celebridades implicadas en la red de cosas ilegales que lideraba Epstein, estarían implicadas figuras como Alex Baldwin, Dustin Hoffman, Mick Jagger, Naomi Campbell y miembros de la familia Kennedy, entre otros. Aunque, como ya mencioné, no se ha llegado al fondo de las investigaciones y como van las cosas, puede que ese día nunca llegue.